Grupo número 1 en el módulo que estamos teniendo es Ciencia y Educación del Conductivismo al Constructivismo. Los integrantes del grupo somos Ana Elizabeth Bobadilla, Héctor Freddy Rojas, Leidia de la Peralta, Walter Collar y Alma Fariña. La primera parte vamos a estar viendo en el capítulo 1 del libro titulado ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan Chalmers, 1976. Y como introducción vamos a estar viendo, exponer un poco de las ideas fundamentales de la primera sección del escrito, a que trata sobre el inductivismo, la ciencia como conocimiento derivado del hecho de las experiencias. O sea que el inductivismo en sí como ciencia lo que hace es observa las experiencias y de ahí comienza a deducir lo que va observando y trata de quitar una idea o una conclusión que pueda ser aceptada como algo científico. Bueno, la primera parte vamos a estar presentando porque este capítulo tiene algunos subtemas que son una opinión del sentido común ampliamente compartida sobre la ciencia, el inductivismo ingenuo, lógica y razonamiento deductivo, la predicción y la explicación en el inductivismo, el encanto del inductivismo ingenuo y lecturas complementarias. Vamos a estar entrando en el punto número 1, que habla de una opinión sobre el sentido común ampliamente compartida sobre la ciencia. No, yo primero. La ciencia es considerada como un objeto y proceso racional para descubrir la verdad acerca de la naturaleza. La opinión común es que la ciencia se basa en la observación cuidadosa y la experimentación y que mediante la aplicación de métodos científicos pueden obtenerse conocimientos fiables y verificados sobre el mundo que nos rodea. Chalmers expresa la idea de que la ciencia es objetiva y que el conocimiento de un saber es un saber seguro que se basa en adquisición de conocimientos objetivamente observables. También enseña que las teorías científicas no son definitivas ni inmutables, sino que están sujetas a revisiones y cambios a medida que se obtiene nueva evidencia o nuevas perspectivas teóricas. En ese sentido, lo que uno tenga que saber es que lo que hoy es ciencia, de repente el día de mañana va a estar obsoleto y cada vez que uno va pasando y va adquiriendo nuevos conocimientos, puede ir descubriendo cosas nuevas que podemos ver que se comprueba y si es comprobable, entonces podemos decir que es ciencia. Bueno. El punto 2 vamos a estar viendo con el compañero. En el punto 2, este capítulo desarrolla el inductivismo ingenuo. Chalmers aborda el tema del inductivismo ingenuo, diciendo que la ciencia comienza con la observación. El observador científico debe tener órganos sensoriales normales, no disminuidos, y debe registrar de un modo fidedigno lo que pueda ver, lo que pueda oír, lo que pueda sentir. Es decir, todo lo que se pueda percibir a través de los sentidos, que venga al caso de la situación de lo que se está observando, y debe hacerlo con una mente libre de prejuicios, de tal manera que justamente pueda
sacar los resultados de ese análisis de una primera observación. Se puede establecer o justificar directamente como verdaderos los enunciados hechos acerca del estado del mundo o de una parte de él por un observador libre de prejuicios mediante la utilización de sus sentidos. Los enunciados a los que se llega de este modo los llamaremos, o el libro lo llama, ¿verdad?, enunciados observacionales. Forman pues la base de la que se derivan las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico. Esto sería lo que viene a ser el inductivismo ingenuo, para decir de una manera un poco más común, lo que se pueda observar de una manera libre a través de los sentidos, es decir, sin ningún prejuicio, para que uno pueda, a partir de lo observado, sacar las conclusiones que pueda percibir a través de los sentidos. Lógica y razonamiento deductivo. Vamos a leer un poquito el resumen que hemos hecho. En el razonamiento deductivo, un cientista, al interpretar las teorías generales, le permite entender, explicar y realizar predicciones de un determinado fenómeno de la naturaleza. En el razonamiento deductivo encontramos que es parte de premisas o afirmaciones iniciales para llegar a una conclusión lógica necesaria. Aquí le encontramos al escritor Chalmers. Explora los conceptos básicos de la lógica, como las proposiciones, los conectores de la lógica, mencionando que es la base del razonamiento inductivo y que, acuerdo a eso, se puede concluir de que la deducción es consecuencia de otros enunciados ya planteados, y la importancia de la lógica en el razonamiento cotidiano y en disciplinas como la filosofía, las matemáticas y la ciencia. Continuamos con la predicción y la explicación en el inductivismo. La predicción y la explicación en el inductivismo de Chalmers aborda que el enfoque inductivista en la ciencia y analiza la relación entre la predicción y la explicación. Chalmers comienza introduciendo el inductivismo como una forma de entender lo que se obtiene del conocimiento científico. Partimos de la base que un método científico es una forma de razonamiento para llegar a conclusiones que van desde lo particular a lo general. Entonces es importante considerar que el método inductivo tiene varias etapas. Una etapa de observación, una etapa de establecer patrones y otra etapa es que en donde se van desarrollando las teorías. A través de este inductivismo se llegan a varias premisas. Una vez ya determinadas esas premisas, llegamos a lo que sería una conclusión. A partir justamente de esas premisas, mediante las observaciones, mediante las experiencias y los hechos, vamos a lo que son las explicaciones y las predicciones, que ya van básicamente a algo más seguro, a una extracción de información de lo que conocemos hoy en día como ciencia. Y la predicción y la explicación es básicamente esa extracción de información de lo seguro de esta teoría. Entonces, para poder predecir y explicar y hacer aplicaciones técnicas, tenemos que considerar siempre la suma de las premisas, básicamente. El encanto del inductivismo ingenuo. En este apartado del capítulo, Chalmers, nuestro autor, expresa que la idea del inductivista ingenuo
Es decir, entre paréntesis, lo que el compañero estaba explicando. Conocimiento científico que se construye a través de la observación. Tuvo una importancia no tan significativa, pero lo que llamaba la atención sobre el inductivismo ingenuo es que tiene como base hechos que da una explicación formal de lo que ocurre en la naturaleza. O sea, que permitía dar una explicación del suceso, daba herramientas para realizar predicciones, o sea que en un determinado cumple con el proceso de construcción del conocimiento científico. Estas características del conocimiento inductivista que se basa en hechos, que se obtiene de observaciones y hacer un razonamiento inductivo hace, o sea, que le vuelve objetiva. Este enfoque nos dice que cualquier observador que utiliza de manera normal sus sentidos pueden averiguar o explicar un determinado fenómeno. Lo que a eso le llama enunciados observacionales. Su validez depende de que si se obtiene de manera correcta, sin basarse en hechos preestablecidos, de esto se va a derivar o de esto se va a deducir un conocimiento general, un conocimiento científico. Y son ciencias seguras, dice, y viable, porque se hace con el uso directo de los sentidos. Esta autora además emite que no está de acuerdo con esta concepción inductivista. Dice que es muy ingenua, así como lo denomina. Por eso fundamenta que el inductivismo es algo muy sencillo para generalizar. Un conocimiento científico tiene que ser mucho más amplio. Tiene que tener interferencia inductiva, leyes, datos conceptuales, consideraciones de valores, todo lo que conlleva un proceso del método científico. Como conclusión podemos expresar que este autor en su redacción explica que el enfoque inductivismo llega a ser bastante sencillo para los científicos. La filosofía de la ciencia es comprender el método científico, los conceptos científicos, la estructura de la investigación científica. Va a ofrecer más visión sobre lo que es la naturaleza de la ciencia y cómo desarrollarlo. Como complemento de su obra, él expone alguna introducción, alguna filosofía de la ciencia, plantea algunas cuestiones sobre lo que es este campo para debatir e interpretar todo lo que es relacionado con ciencia y el conocimiento científico a lo largo de la historia del estudio de la ciencia. Si hay algunos compañeros que quieren emitir alguna idea más. De esta manera concluimos el trabajo de presentación de este apartado del libro con el grupo número 1. Muchísimas gracias.